Crónicas Nocturnas. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Crónicas Nocturnas, capítulo número 6. El día de hoy vamos a hablar sobre la bruja del árbol. Mi nombre es Katy. Mi nombre es Coco. Mi nombre es Jesús. Y bueno, esta historia da como inicio en el municipio de Melchor Ocampo, en el cual colinda Cuautitlán, Tultepec, Teoloyucan y me parece que Zumpango. Bueno, este municipio se encuentra más o menos entre todos estos. Es un municipio pequeño relativamente porque la mayoría de su gente se encuentra en la zona centro y alrededor aproximadamente 4 kilómetros alrededor, y de ahí en fuera tengo entendido que son como campos de cultivo. Pero bueno, esta historia es más ubicada en la zona centro, muy cerca de la iglesia de San Miguel, que es la que está ubicada en el centro, valga la redundancia. Sí. Y bueno, esta historia es de un terreno que era de mi abuelito, el cual tenía más o menos 240 metros cuadrados. Pero eso era puro terreno. Era puro terreno. Haz de cuenta que alrededor había un montón de casas. Y ese terreno era el único. Y era un terreno amplio, pero con un solo árbol y enorme. O sea, sin construir, solamente sin un construir. Árbol y... Okay. Entonces, cuentan los vecinos de ahí que todas las noches, o alrededor de las 12, de las 3, siempre se escuchaba un movimiento ahí en el árbol. O sea, porque te asomas, o sea, era de que te asomas a la ventana y se ve el árbol. Y se veía o se escuchaba movimiento, que las ramas crujían mucho, porque sí, efectivamente el árbol era muy antiguo. Y pues esto provocaba pues que rechinidos muy fuertes. Así como en la copa del árbol. Como sí, o sea, pero a veces no había viento y se escuchaba, o se movían las hojas repentinamente, y pues realmente no hay un animal tan grande como para que haga tanto ruido, a lo que no me cuentan esas personas. Entonces, varias noches, eso sí no puedo asegurar que eran todas, pero sí varias noches se veían bolas de fuego llegando ahí, las cuales se consumían y desaparecían. O sea, era como que se puede decir que su parada. ¿Sí me explico? O sea, como que llegaba. Ajá, como al lugar que llegaban todas. Al lugar que llegaba, o sea, pero no eran muchas, solamente una. O sea, era una sola bola de fuego que llegaba. O sea, era algo repetitivo, algo repetitivo. Comúnmente. Sí, o sea, la bola de fuego no era diario. Lo que sí era diario eran los movimientos, eran los ruidos, era lo que ocurría en el árbol. Lo que no era diario era la bola de fuego. Pero igual los días que se veía la bola de fuego llegaba ahí, hasta ahí desaparecía. Y haz de cuenta que se apagaba. Así llegaba, se paraba, se apagaba y ya, se acababa todo el detalle. Lo más extraño de esto pues es que es una zona centro. Realmente es una zona muy poblada porque está aproximadamente a dos calles del centro. O sea, no, y las calles ahí no son tan grandes, o sea, no recorres tantas distancias. Y que este tipo de cosas casi siempre pasan como en los cerros, como comentábamos en otros capítulos, o en lugares apartados, en lugares donde casi no hay personas. Es como que extraño que en el centro de una comunidad pasen este tipo de cosas. Y te estoy hablando de alrededor de hace aproximadamente unos 18, 15 años, o sea, realmente no es mucho, y ya esa zona ya estaba bastante poblada, o sea, porque es la zona centro. ¿Estás hablando que como el 2005? Más o menos, o sea, esa historia yo la escuché y ahorita la corroboré. Ajá. Más o menos por ese entonces. Pero bueno, entonces llega la bruja, recapitulemos un poco, llega la bruja, se apaga y se va. Ajá. Cuando este terreno lo hereda mi mamá, decide quitar el árbol. Yo también lo quitaría. Y no tanto por las historias, sino porque tenían planes de construcción, no sé, X o Y. Sí, pues obviamente si vas a construir, pues tienes que dejar plano el lugar, ¿no? O sea, sin nada que estorbe. Sí, entonces se quitó el árbol. Para esto pasó un señor ya de avanzada edad y le comentó que a ver si la bruja que llegaba ahí no tenía represalias para con la familia, porque decían que eran años, o sea, era ya algo tan común que ni siquiera daba miedo porque no pasaba nada en la zona. O sea, no era como que espantó a tal o desvió a tal, no, sencillamente eran sucesos repetitivos.
Entonces a mí me hace pensar que pues por ahí tenía su casa, o sea, que por ahí vivía, no sé. Y dijo, pues a ver si no toma represalias porque pues ya no hay tantos árboles tan grandes, tan antiguos que estén ahí. Y le dijo también que se diera la tarea de escarbar debajo del árbol O sea, sacar el árbol y ver qué hay abajo, ¿no? y ver qué había abajo. ¿Por qué? Porque se corrió la leyenda en esas calles que había un tesoro escondido ahí. Fíjate que es algo recurrente. En la historia pasada, creo que fue la historia 2, nos comentó Katy que en Magú era la historia esta de las brujas y también lo del tesoro escondido cerca de ahí. Entonces creo que es algo como que va de la mano, ¿no? Sí, va como que muy ligado a las brujas, no sé a qué se deba. No, ni yo desconozco del tema, pero es muy chistoso que donde hay brujas hay tesoros enterrados. Pero bueno, luego. Entonces, mi papá estaba ahí, pues en la obra. Ajá. Cuando ya terminó de cortar, dijo, aproveche, ya tiene las excavadoras. No le cuesta nada escarbar 5 o 6 metros para abajo. Y si no encuentra nada, echa tierra. Pero mi papá no quiso. Porque él sabía, o bueno, su familia le decía que si un día se encontraban un tesoro de esa magnitud, se iban a volver locos. Sí. O sea, porque iba a ser tan grande. Bueno, eso es lo que se pensaba, o se piensa, que el tesoro iba a ser tan grande, tan vasto, que pues le iba a llevar a la locura, que no iba a saber qué hacer con tanto dinero. Entonces mi papá, ya sea por las historias o porque no quiso, no sé, o sea, honestamente, ni me supo decir en ese entonces, ni me supo decir hoy en día. Sencillamente no quiso saber más, dijo, no, tápenlo. Si algún día llego a escarbar, pues que salga, y si no, pues con la pena. Pues igual no se quiso arriesgar también, a lo mejor ni escarbó. Mientras que sean peras o sean manzanas, yo tampoco escarbaría. No, sí, porque pues realmente nada más llevó a las excavadoras para terminar de quitar las raíces del árbol. Ajá. Y para quitar toda la basura que había, porque mucho tiempo se dejó descuidado. Pero sí, o sea, ahí se relata que era un tesoro. ¿Has ido tú al terreno? De hecho, ahí es donde yo actualmente estoy trabajando, ya que ahí tengo mi pequeño campo de fútbol y tengo mi escuela de fútbol. Entonces, justamente ahí es donde estaba el árbol. Yo realmente, te puedo decir, pues trabajo en las tardes, nunca he estado noche. O sea, Sí. el único día que he estado noche es cuando fue a entrenar uno de mis perros que falleció. Pero pues porque era el único lugar donde siento que lo podemos llevar. Pero, o sea, tú das fe de que no se escarbó ahí. Y Sí. ahora, pues, sigue estando lo mismo. O sea, porque un campo de fútbol, pues, tampoco es como que una construcción tan grande. Sí, o sea, porque realmente no se hizo nada. O sea, Ujú. sencillamente se aplanó todo y se dejó como jardín de eventos. Al final se hizo campo de fútbol. Y bueno, yo ahorita estoy trabajando ahí. Entonces, pues ya al parecer no la bruja o lo que sea nunca tomó represalias. O sea, todo No estuvo pasó la fiesta nada, en tú has paz. seguido trabajando en paz y nunca has visto nada. O sea, todo... Bueno, sé que no has estado de noche igual, pero no has escuchado, o sea... Sí, no, ya no. De hecho, los vecinos les preguntas Ajá. y ya no. Pero la historia que sigue rondando en la zona es que por qué no se escarbó si podía haber encontrado el tesoro. O sea, eso es lo que todavía se pregunta. ¿Te atreverías a escarbar? Pues honestamente no sé si lo vaya a heredar, si se vaya a vender o sea, no sé. Pero si en algún Ujú. momento llego a tener la propiedad y construyo algo, pues ya de paso, pues que se escarbe, total. Pues sí. Digo, Inquita y digo, rico. pues sí, ¿no? O sea, dices, si mientras son peras o son manzanas, pues total no se pierde nada. O sea, realmente te quitas el mito, la leyenda de encima, ¿sí me explico? O sea, Sí, como dices, la espinita. dicen sí, la por ahí. espinita que... De ver que hay ahí. Que mira, te voy a decir una cosa, ahí es como que algo contradictorio. Por una parte, yo diría, así como que te gana la ambición de, a ver, chingue su Sí, madre, pues si el encuentro dinero. dinero. Pero también dices así como de, si me meto en broncas por abrir cosas que no. Ay, sí. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? No, y más que el capítulo pasado esta Katy comentaba que luego contienen gases, ¿no? Entonces, Eso también es un sí hay pedo. que abrirse con, o sea, Abrirse con cuidado. tomarse a consideración. Si es que algún día momento Pero llego a también, pues, escarbar al y final- encontrarlo, porque pues a lo mejor ni hay nada. Al final también es un mito, ¿no? Igual ni hay nada y ya, chingaste tú. Sí, Tu pues, patrimonio. O igual ya lo sacaron y tú haces ahí una esta Pues sí, esa es una historia y pues lo de la bruja pues está... Qué bueno que ya no se apareció, que no hizo algo más. Porque ese tipo de historias pues casi siempre terminan en que pues no les pareció algo y te espantan y te hacen cosas y pues qué bueno que todo terminó en paz. pues sí quiero pensar que también, o sea, no sé, no conozco a ninguna bruja, pero pues
creo que también hay que ser son personas pensantes, o sea, no Sí. son personas Pues llegaron que se y- dejan guiar por los sentimientos, o sea, yo digo que dijo, bueno, va a llegar el momento en donde a lo mejor ya no voy a estar, y lo aceptó, o sea, Viéndolo así de una Sí, forma o sea, chusca, es viéndolo de una como forma que chusca, llega como y- que- Ah, bueno, ya cambiamos de ruta. no, güey. sí, porque pues digo, no creo que sean, no sé, no conozco ninguna, vuelvo y repito, pero En teoría son personas. son ¿no? personas pensantes, o sea Ujú. que no todas tienen que ser precisamente problemáticas, y pues en este caso, qué bueno, que no tocó ningún problema. Y bueno, con esto paso a la siguiente historia precisamente también de ahí. Esta fue vivida por mis abuelitos, que mi abuelito de parte de mi mamá es es de Melchor Ocampo, Y fue en el mismo lugar. es de los Domínguez de Melchor Ocampo. Esto es sobre el jinete. No te puedo decir que sea sin cabeza o sea, una Yo creí que carroza. ibas a decir como una calle, güey. No. O sea, es este mito del jinete Ajá. sin cabeza, va en relación a. Sí, fíjate que se suena. Bueno, he escuchado muchas historias sobre eso, como el charro creo que son como historias muy comunes, como Bueno, que. para aportar a eso, perdón, yo tengo entendido que hace muchos años a los terratenientes se peleaban los lugares, porque pues obviamente antes las tierras no eran como de tal de una persona en específico. Ajá. Se peleaban las tierras así, ¿no? Ahora sí que a duelo, pero estoy hablando de los abuelos de nuestros tatarabuelos. Entonces, a mí me había platicado antes mi abuelito que así se peleaban las tierras, quien ganara y era O sea- el que se le quedaba. O sea, pues a machetazos, ¿no? Quedaban sin cabeza o los amarraban al caballo y los arrastraban. Entonces, por eso puede ser que haya. Supongo que por Yo, eso. sí, no sé, o sea, honestamente no sé el origen de la historia. Ajá. Pero lo que sí sé, eso es lo que me cuentan. Esto sucedió, pues a una calle del terreno, o sea, del terreno que yo estoy contando. Igual cerca. O sea, cerquita, o sea, realmente no era tanta la distancia. Ajá. En esta historia fue hace, bueno, mi mamá ahorita tiene, pues ya está, hace como unos 60 años más o menos, 60, 65 años. Cuando mi mamá tenía 5 años, cuenta que, pues como mi abuelito tenía familia ahí, fueron de visita. Pero pues mi abuelito era pues un abuelito de esos a la antigua, o sea, que se iba, se embriagaba y hasta las tantas de la noche se iba a dormir y pues así. Volvemos con la historia de los borrachos. Pues creo que ese tipo de cosas todavía se dan, güey. Sí, o sea, y bueno, relata que Ajá. más o menos, te digo, a una calle de ahí, pues iban caminando de regreso a la casa de su tía. Estás hablando que en esa época pues no estaba tan poblado. Exactamente, en esa época pues todavía eran bastantes terrenos, así sí estaba medio ¿verdad? poblado. Era más como bosque, ¿no? Pues eran terrenos de siembra prácticamente, o sea, Ujú. porque ahí cerca de donde te digo que está el terreno, antes se cultivaban calabazas. Sí, tengo entendido que todo eso es como O sea, alfalfares, sí. calabaza, maíz. Entonces pues llegaron caminando ya a casa de su tía. Ujú. Y de repente sintieron un escalofrío, sin escuchar, sin ver, nada. De repente un escalofrío le recorrió el cuerpo. Ujú. Y mi abuelita le dijo, ¿sentiste eso? No, pues que sí. Entonces se empezó a escuchar el sonido de un caballo. Pero creo que era común escuchar. A lo lejos. Ok. De repente se empezaron a escuchar dos. Y sintieron y vieron cómo pasó una carroza. O sea, ahora sí que a todo lo que da, Ujú. a un lado de ellos. O sea, rápido. Rápido, o sea, Ajá. me cuentan que estaban como a 5 metros aproximadamente de la puerta ya de llegar a la casa de su tía. Y fue cuando ocurrió eso, que pasó el caballo a un lado de ellos. Y sintieron como un escalofrío, les recorrió todo el cuerpo desde ahora sí que desde la punta del pelo hasta la punta de los pies. Total que se metieron, preguntaron y sí, o sea, que era común ver y escuchar que pasara una carroza o varios caballos sobre esa calle Qué miedo que ya sea común ver a alta velocidad, o sea, bueno, alta velocidad estoy hablando de pues, lo más que puede correr un caballo, y si son dos, pues con más facilidad jalan Sí, o sea, nada más pasó así rápido. así rápido, o sea, y que pasó, se dio la vuelta y se fue, o sea, desapareció como si fueran los tiempos de antes, porque en ese tiempo ya había carros, o sea, te estoy hablando, eran 60, 70 años, ya había carros, ya había más cositas de ese estilo, y ya no se frecuentaba, se acostumbraba a ver ese tipo de carrozas o caballos, No, pues aunque fueran 60 años y eso,
ese tipo de cosas se dan hace más de 100 años. Entonces, pues, sí es como que raro que pasara una carroza en esa época. Entonces sí, pues eso es lo que mis abuelitos vieron, eso sí es de parte de mi familia, pero sí es lo que se ha vivido ya en Melchor Ocampo. Si alguien es de Melchor Ocampo, igual sabe una historia o algo parecido sobre la historia de mi compañero Jesús, pues igual estaría padre que nos comentaran. Si alguien es de allá, igual dejen su comentario para saber si hay alguna historia que sea similar o no sé, alguna historia. Sí, igual hasta se pueden venir de invitados porque pues allá sí yo sí lo conozco, o sea, ahora sí que dicen que pueblo chico, infierno grande, Sí, porque todo el sí, mundo o sea, se conoce, ¿no? sí, todo el mundo se conoce en por algunos allá. lugares. Entonces, pues a lo mejor invitamos alguna llamada o alguien que le interese participar en el programa. Ya saben cómo contactarnos. Tiene nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Crónicas Nocturnas, YouTube también, Crónicas Nocturnas. En WhatsApp tenemos un grupo donde ustedes también pueden escribirnos o mandar un audio de sus crónicas. Se lo dejamos en enlace. Igual pueden mandarnos, comentar ahí en YouTube y les mandamos el enlace para unirse al grupo de Telegram y al grupo de WhatsApp. Y bueno, ¿tenemos llamada, algún audio o para otro capítulo? Yo creo que lo dejamos para el siguiente capítulo. Sí, porque aparte, ¿cuánto tenemos? Ya tenemos. Ya llevan como 16 minutos. Bueno, igual los invitamos a que por favor se suscriban o compartan con las personas que les interesen estos temas. Les vamos a dar como que pues les vamos a dar la oportunidad de hablar y que cuenten sus historias, ya sea en el grupo, ya sea dejando sus comentarios. Pues, ¿qué más? Pues aquí tenemos un usuario. Ajá. Que probablemente nos haga una llamada. Mientras, retomando el tema de las brujas, podemos, bueno, si nos da el tiempo ahorita, Ajá. podemos compartir una historia. Bueno, yo les comparto una historia de una amiga que me contó hace ya unos años. Ajá. Bueno, pues retomando, me acordé de la crónica que nos comentó Jesús. Ya es la segunda de brujas. Es la segunda de brujas. Ajá. Entonces, pues esta historia se llama, bueno, tiene como título Mi esposa la bruja. Pues narra, bueno, cuentan, de esta historia tiene muchísimos años. A esta amiga se la contó su abuelita. Y retomamos el tema de las abuelitas que siempre tienen la razón. Entonces, platicaban que decían que estamos hablando de brujas chupaniños, ya no estamos hablando de bolas de fuego, ¿no? No sé si sean las mismas, no lo sé. Perdona que te interrumpa, pero sí, ya tenemos como mucho tiempo. Si a alguien le interesa escuchar esta historia, porque en realidad ya no nos va a dar tiempo, la vamos a hablar en el siguiente capítulo. O sea, hay que dejarla así como nazco. Es una bruja, ya no es bola de fuego, sino ya es una bruja chupaniños. Sí, pero ya es una persona, ¿no? Ya sí, no es una bola de fuego, ya no. Entonces, pues los invitamos a que estén al pendiente de que subamos el siguiente video. Vamos a abrir con esa historia. Y pues nada, por favor, suscríbanse. Como les dijo Katy, únanse a las redes sociales, mándenos mensajito. Pues aquí nos estamos viendo, ¿no? En el próximo programa. Que tengan muy buenas noches. Y nos vemos la próxima. Adiós.